La guerra colombo-peruana fue un conflicto armado en frente a la Gran Colombia, y conformada por los actuales países de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, contra la República de Perú. Ambos países sostenían una controversia limítrofe por los dominios de las provincias de Yaimban, Bracamoro y Mainas, reclamadas por la Gran Colombia. Según la Ley de División Territorial de la República de Colombia y el Perú, considerada como parte de su territorio, así la cual la ciudad de Tumes, por la Real Cédula de 1802, culminó la firma del Tratado Lera-Gual, y por el cual Perú conversaba Tumes y la Gran Colombia conversaba Guayaquil. Em, Buenas tardes, mi nombre es Daniel Quintero. Vamos con los antecedentes. Después de la independencia del Perú proclamada por San Martín y luego finalizada por Simón Bolívar, Bolívar se proclamó presidente del Perú y decretó algunas medidas de contrariaron poderosos sectores. Entre las principales: restauración de la esclavitud negra, reinstaló el impuesto a los indios, cerró el Congreso del Perú en manos de los realistas, desterró y apresó a los opositores realistas, reconoció la independencia del Alto Perú, que en adelante se llamó República de Bolívar, y posteriormente República de Bolivia. Debido a ello, los realistas de Lima pudieron tomar el poder, lo que a la postre enrarecería las relaciones entre las dos nacientes repúblicas, la Gran Colombia y Perú. El nuevo gobierno peruano también había fomentado la tercera división del ejército colombiano en su incursión al Ecuador, y Bolívar estaba convencido de que las élites peruanas continuaran saboteando el naciente orden con el preciso objetivo de anexarse a la República de Bolivia y Guayaquil y posiblemente más territorio colombiano. Existían también desacuerdos concretos en cuanto a cuestiones fronterizas entre los dos países, algunas deudas contraídas por Perú con la Gran Colombia, en la ayuda dada para la lucha común contra España y también sobre otros puntos. La guerra con la Gran Colombia, gobernada por el libertador Simón Bolívar, fue la primera guerra que tuvo que hacer frente al Perú republicano. Esta se originó por diversas causas y pretextos y que se vio alimentada por la prensa de ambos países, quienes se atacaban mutuamente, estimulando la discordia entre ambos países. Se llegó a la expulsión del cónsul colombiano Cristóbal Armero, acusado por el Perú de intervenir en asuntos políticos internos, y en todo el país se organizaron actos indignantes contra Bolívar y Sucre. El 20 de julio de 1828, Colombia, por intermedio del mismo libertador Simón Bolívar, declara la guerra al Perú, alegando que el Perú había fomentado en Bolivia la rebelión en contra de fuerzas colombianas y contra Sucre. Además, exigía el pago de 7.595.747 pesos, deuda por la guerra de la emancipación, la devolución de Jaén y Mainas, pertenecientes a la Gran Colombia. El ejército peruano, al mando del presidente Lamar, cruzó la frontera y fines de 1828 llegó y ocupó Loja. La campaña militar peruana hacia el norte continuó, realizando operaciones terrestres en la Sierra del Ecuador, ocupando sucesivamente los peruanos los poblados de Saraguro y Oña. Ahora vamos con la campaña naval. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Arias y pues vengo a explicar la campaña naval. La cuadra peruana, al mando del vicealmirante Antonio Marines, inició la campaña marítima, dominando el mar. Su flota, compuesta por 2 fogatas, una corbeta, un bergantín y 2 goletas, a las que sumaban 8 lanchas camineras,
resultaban victoriosas en los combates de Malpelo y los cruces para luego atacar el puerto atillado de Guayaquil, defendido por los dos galetas, varias lanchas cañoneras y las baterías de tierras. El ingreso al puerto había sido cerrado por una línea de cadenas. El 23 de noviembre la flota peruana cañoneó las defensas gran colombianas, silenciado las baterías y destrozando las lanchas. Finalizó el combate a las 9 de la noche. Guys ordenó el retiro de la flota peruana a su fondeadero. Entonces pues la rendición de Guayamil era solo cuestión de tiempo. Pero por desgracia para los peruanos, la fogata del presidente donde se encontraba Guys cayó en uno de los bajos de la ría. Permanecía en esa situación durante 10 horas esperando que la corriente la pusiera a flote. Sin embargo, este lapso de tiempo no fue desaprovechado por los defensores de tierra, que montaron un cañón en el puerto y dispararon contra la fragata, que por su posición no podía gas. Su muerte fue muy sentida en flota peruana. Ante esa inesperada situación asumió temporalmente el mando de la escuadra el segundo jefe José Boterín, quien llevó adelante el ataque y apagó completamente los fuegos de tierra. Una vez eliminadas las defensas costeras de Guayaquil, el bloqueo continuó. La guarnición gran colombiana se retiró a unirse con el ejército de Sucre y se iniciaron negociaciones para la capitulación de la plaza, la misma que se firmó a bordo de la galeta arequipeña el 19 de enero de 1829. Las tropas peruanas ocuparon Guayaquil el 1 de febrero de 1829 al mando del capitán Casimiro Negrón. En los días siguientes el nuevo jefe, la escuadra peruana y político Bouchard, despachó a Panamá 2 barcos, la galeta arequipeña y el bergantín. Congresó el mando del tiempo primero José Boterín, con la finalidad de capturar a la galeta de guerra colombiana Tipuaní. En él fue el viaje apresada de galeta Francisca el 7 de abril de 1829. Los buques peruanos arribaron a Panamá, donde sin encontrar resistencia capturaron a galeta John Cato, que arribó presa a Callao el 7 de julio del mismo año. La Tipuaní, sin embargo, no fue encontrada. El 18 de mayo un accidente se incendió la fragata del presidente, que fue la única pérdida material de la escuadra peruana durante la guerra. La campaña terrestre. Pese a las victorias iniciales conseguidas, las campañas militares peruanas por tierra se convirtieron en un fracaso debido a errores de estrategias cometidos por los mandos de historiografía peruana. Atribuye a estas a las tropas del general Lamar. Otra, la demora de Gamarra de llegar al teatro de operaciones para prestar el apoyo respectivo. Salió a Puno en septiembre del 28 y llegó a La Hoja del 29. La excesiva confianza de los oficiales peruanos en derrotar tropas de la Gran Colombia, lo que motivó al mariscal Sucre, que mandaba el ejército colombiano, lograr suspender por retaguardia el ejército peruano. En la mar surgió el 13 de febrero de 1829. En este combate lograron apoderarse de casi todas las municiones, artillería. Esta derrota del ejército peruano se volvería a repetir en el dominado por Tete de Tarquí, donde la división de la vanguardia peruana al mando de José Manuel Plaza, carente de municiones y refuerzos, fue completamente derrotada por el ejército gran colombiano. Consecuencias. Pese a la insistencia de los más militaristas sectores de la historiografía peruana, los académicos colombianos, ecuatorianos y venezolanos no consideran que esta guerra haya tenido algo que ver con la posterior disolución de la Gran Colombia. La posterior separación de Unión Colombiana fue sofisticadamente empleada por los militaristas peruanos para desconocer el tratado firmado, lo que durante los años vendieron desembocaría en el conflicto de la Pedrera, en la Guerra Colombia-Peruana 1932-1934 y en largo conflicto entre Ecuador y Perú siglos XIX y XX. Esto fue la Guerra de Perú con Colombia, hecha por Daniel Quintero, Luis Arias, Brian Herrera. gracias.